Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda emisión sobre el seminario de Ulises Granados sobre geopolítica en Asia. Mi nombre es Sandra Morales, soy estudiante de psicología en la UAM Xochimilco y bueno, el día de hoy tenemos una mesa titulada Geopolítica en el Indo-Pacífico, las perspectivas y estrategias frente a Rusia y China. El día de hoy nos acompaña Miguel Alejandro Ijar Chiapa. Es profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, con licencia, estudiante doctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y presidente de la Asociación de Estados Australianos y Neozelandeses de África del Norte. Ha sido profesor visitante en el Centro Edward A. Clark, Estudios Australianos y Neozelandeses en la Universidad de Texas en Austin y en el Centro de Estudios de Defensa y Seguridad de la Universidad de Massey, en Nueva Zelanda. Sus principales intereses son la teoría de las relaciones internacionales, especialmente la escuela inglesa y el constructivismo, la seguridad en el Indo-Pacífico y las políticas exteriores y de defensa de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón e India. También tenemos aquí en la mesa a José Jesús Bravo Vergara. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara e investigador del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico. Sus líneas de investigación son teoría de las relaciones internacionales, constructivismo, orden internacional, hegemonía e identidad, y la política exterior en Estados Unidos hacia México, China y Rusia. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de Historia de Relaciones Internacionales, Política Internacional e Inducción a las Relaciones Internacionales. También es autor de diversos capítulos de libros y artículos, algunos de ellos relacionados con la teoría constructivista, la seguridad en ejercicio del poder estadounidense y la política exterior de China en el este de Asia. Y por último tenemos también a Rubén Casillas de la Torre, que es licenciado en Estudios Internacionales, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencia Política por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Es integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia, GESE, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, así de la Australia, así como de la Australia and New Zealand Studies Association of North America, del Valle de México, VM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Benemérita Universidad de Guadalajara. Y en estas dos últimas se ha desempeñado también como profesor de idioma japonés básico e intermedio. Actualmente es profesor docente asociado en la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Lagos, y carrera que coordina junto con la ingeniería en videojuegos de dicho centro, y es profesor de la maestría en Global Politics and Trans-Pacific Studies del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus intereses académicos actuales se relacionan con el manga como memoria histórica, la geopolítica en el Indo-Pacífico y la seguridad económico-militar de Japón. El día de hoy tendremos una mesa en la cual cada participante tiene 15 minutos por ponencia, y bueno, trataremos de no interrumpir a ninguno de los ponentes, y cualquier duda podríamos inscribirla en el chat y al finalizar estaríamos leyendo las preguntas. Iniciamos eh, con José de Jesús. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación, una iniciativa muy importante sobre un autor, sobre un académico muy relevante que desgraciadamente hace poco más de un año pues pasó una terrible tragedia. Vamos a tratar de iniciar con estos planteamientos. Mi temática tiene que ver con la Asociación Sino-Rusa de Seguridad y Contrapeso al Poder Estadounidense en Asia. Antes que nada, plantearnos qué es lo que sucede en el contexto internacional. Existe en la actualidad, o todavía existe en la actualidad, una potencia hegemónica que mantiene las capacidades de poder más importantes, tanto en el ámbito material, así como la aquiescencia, y desde luego también la voluntad de mantener ese orden, ese statu quo de una hegemonía que le favorece. Cuando hablamos de capacidades materiales, estamos hablando del mayor mercado del mundo, del país que es todavía la mayor economía del mundo,
pero también del país que tiene la mayor capacidad bélica en el mundo, al menos hasta este momento. El mayor gasto, desde luego, alrededor de 700 mil millones de dólares anuales en el ámbito militar. Sin embargo, esta posición hegemónica estadounidense se está desgastando de forma constante. Aquí, Estados Unidos, respecto al Pacífico, mantiene o ha mantenido un interés muy importante en los últimos años, en la segunda parte, digamos, del siglo XX, y desde luego en lo que va de este siglo. Y aunque hubo un descuido quizás en algún momento por parte de algunas administraciones, especialmente por la de George W. Bush, sin embargo, con el regreso, digamos, de los demócratas a Estados Unidos con Obama, Estados Unidos planteó una necesidad muy clara de establecer una prioridad en Asia-Pacífico, una visión geoestratégica que tenía Obama y que incluso concentró mucho el apoyo militar, por ejemplo, a Japón, en la continuidad de esa alianza con Japón, pero también concentró mucho de lo que él llama la promoción del TPP, ¿sí? Que era el Tratado Transpacífico, con el objetivo de incrementar una influencia estadounidense y a la vez contrarrestar la influencia creciente y la capacidad de poder creciente económico que China ha venido desplegando desde hace algunos años. Sin embargo, esto se vino atrás, especialmente con la llegada de Donald Trump. A los 3 días de llegar al poder, Donald Trump da el traste con esta propuesta que venía promoviendo Obama, que incluso en algunos de los discursos en Australia, Obama había señalado que Estados Unidos tendría que regresar esa visión de la relevancia que tenía esta región de Asia-Pacífico para Estados Unidos. Sin embargo, insisto, Donald Trump lo echa abajo. Aunque, no obstante, Donald Trump comienza una guerra comercial con China que va a afectar bastante la relación entre ambos países, ¿sí? Hay que recordar que China es una potencia creciente, es una potencia emergente que constantemente tiene una capacidad creciente. Económicamente hablando, está cerca de alcanzar macroeconómicamente, digamos, Estados Unidos. Y aquí se presenta lo que muchos han formulado como la trampa de Tucídides. Cuando hablamos de la trampa de Tucídides, se señala que se trata de una tensión estructural en la que una potencia emergente reta a la potencia dominante ya establecida, ¿sí? Y con eso se presentan condiciones para un conflicto. Este planteamiento lo hace el internacionalista Graham Allison y señala precisamente que Estados Unidos detenta esa capacidad de potencia hegemónica todavía y que China es el principal poder emergente, ¿sí? Por ahí tenemos que mencionar a Rusia, porque Rusia tiene una especie de asociación con la República Popular de China, pero vamos a tratar el caso de Rusia de una manera muy específica también. Regresando a la cuestión en la relación entre China y Estados Unidos, hay que plantearnos que bajo el esquema de la trampa de Tucídides se señala que está naciendo, digamos, lo que es un equilibrio de poder. Pero hay que tener cuidado con este planteamiento del equilibrio de poder. En una primera instancia puede parecer que explícitamente se refiere a aquellas acciones que se presentan entre uno o varios actores para impedir el dominio de un Estado en particular. Sí, fundamentalmente se concentra en el uso material, pero no es el único. De repente nos aparece T.B. Powell con un planteamiento también sumamente interesante que se refiere al equilibrio de poder, pero se concentra de una manera más indirecta. Esto es conocido como el soft balancing, ¿sí? Es una dinámica de diplomacia tácita e indirecta de balance a través del uso de herramientas que no precisamente tienen que ser de índole militar, es decir, puede ser la diplomática, la económica, las mismas instituciones internacionales o incluso acuerdos diplomáticos, ¿sí? El objetivo de quienes van desarrollando este tipo de dinámica es evitar represalias directas y moderar algunas reacciones que puedan ser agresivas por parte del Estado hegemónico en este caso. Cuando hablamos en ese sentido de la dinámica que se presenta entre China y Estados Unidos, podemos inferir entonces que China ha estado actuando en algunos rubros con una especie de soft balancing apoyado y asociado con la Federación Rusa. Hay una serie de elementos que hay que considerar. Rusia y China son países independientes respecto a Estados Unidos para su protección. No precisan de la protección estadounidense, en breve, ¿sí? Ellos se niegan también a la posibilidad de integrarse plenamente a Occidente y además
Entre ellos han hecho una gran asociación para impedir, digamos, que haya terceros países que se entrometan en cierta zona de Asia Central. Y eso es muy importante. Se presenta alrededor de 1996 el primer encuentro entre algunos países de la ex Unión Soviética, algunas repúblicas de Asia Central como Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, desde luego Rusia, y obvio, aquí entra el juego de China. China y Rusia han estado asociados de alguna manera u otra con un objetivo: impedir que Estados Unidos se entrometa plenamente en Asia Central. Hacia 2003, la organización se creó, perdón, la Organización para la Cooperación de Shanghái, y estos fueron precisamente los 5 miembros originales del Grupo de los 5 de Shanghái, pero ahora en suma también Uzbekistán, otra república de la antigua Unión Soviética de Asia Central. Y se ha ampliado en los últimos años con la incorporación de India y Pakistán. Eso también se vuelve algo que es sumamente interesante, porque hay países como la India fundamentalmente que juegan 2 pistas. El objetivo se centra en fortalecer la confianza y la buena vecindad entre los países miembros, combate al terrorismo, al separatismo, cooperación regional, búsqueda de posiciones comunes sobre cuestiones de política exterior, prevención de actos ilegítimos dirigidos hacia los intereses de los miembros de la organización del Pacto de Shanghái. Y aquí viene lo interesante, ¿sí? Que además de todo eso, se suman a muchos proyectos que trae la República Popular de China, que tiene un afán muy claro de incrementar su capacidad económica, su capacidad política, pero que también tiene un objetivo de competir plenamente por los recursos y por los mercados finales. Y eso crea un problema para Estados Unidos de forma directa. China tiene un gran proyecto que surge con la reforma económica de 1978, establecida, realizada por Deng Xiaoping precisamente, y después en esa serie de proyectos a partir del crecimiento económico muy importante, viene otro que es conocido como el crecimiento pacífico, ¿no? Que es ese expuesto y desarrollado por el presidente Hu Jintao en 2003. Posteriormente, el actual presidente chino Xi Jinping ha desarrollado una visión que pretende rescatar lo que es The New Silk Road, la antigua ruta de la seda, a través de lo que es conocido como la propuesta o el plan de franja y ruta, es decir, The Belt and Road Initiative. Esta fue propuesta en 2013 y encarna el objetivo de China en con tres grandes objetivos. Uno, la obtención de materia prima. Dos, la creación de una logística que le permita tener una gran fuerza, un gran poder suave, digamos, una buena imagen ante el mundo, creando infraestructura, creando empleo, creando trabajo, creando dinámica económica y comercial, y con eso obviamente también intentando llevar un poco de mejora social a los países donde vaya cruzando este plan de Belt and Road Initiative. Y desde luego el punto clave también tiene que ver con la obtención de acceso más fácil a los mercados finales para sus productos, ¿no? Eso es algo bien importante, y precisamente hay varios esquemas de la ruta de la seda, la antigua ruta de seda o la marítima, que son muy, muy importantes. Sin embargo, hay planes interesantes también con los que convergen. Por ejemplo, la Unión Económica Euroasiática, que se creó en mayo, con algunas repúblicas exsoviéticas, Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia, Kirguistán, pretenden crear un mercado común, cooperar comercial económicamente, aprovechando esos lazos culturales históricos, y obviamente establecer una visión de resolución de conflictos. Es decir, el siguiente paso que tienen es hacer una unión económica. Sin embargo, esto ha sido aprovechado por China y Rusia en la emisión de una declaración conjunta entre los dos países, con el objetivo muy claro de que se pueda haber una especie de interacción entre la Unión Euroasiática y el llamado BRI, el Belt and Road Initiative, ¿sí? Y eso es algo sumamente interesante. Es decir, hay un trabajo entre China y Rusia en 2 pistas. Por un lado, está el Belt and Road Initiative con la Unión Euroasiática, y por el otro lado también está la visión importante de regionalización en ciertos asuntos políticos de la Organización del Pacto de Shanghái, ¿sí? Por eso está es muy importante la dinámica que se presenta también, y la participación y la cooperación que tienen en otros ámbitos, incluso en las maniobras militares que
tienen ya desde hace algunos años llevando a cabo el ejército ruso y el ejército chino. El último gran, la gran práctica de esta dinámica, de este ejercicio militar, se dio precisamente en lo que le llaman la operación o el encuentro Vostok en 2018, entre los ejércitos conjuntos más importantes de Asia Central, dirigidos desde luego por tropas rusas y tropas chinas. Se movilizaron en ese ejercicio alrededor de 300,000 soldados de algunos países, entre ellos fundamentalmente Rusia, y China participó con 2,300 soldados. Es decir, la idea fundamental también es crear una política o una dinámica de diplomacia tácita que envía un mensaje a los países que pretendan tener algún tipo de intervención. ¿Cómo incide en ese sentido también en Asia del Este? Porque estamos hablando de Asia Central. ¿Cómo incide en Asia del Este? ¿Sí? Hay un gran problema que se presenta fundamentalmente con Asia del Este y especialmente se concentra para China. Es la integridad territorial china, la demanda constante de integridad territorial china, que es el regreso de Taiwán a su soberanía, y desde luego también hay algunas islas que están en litigio, como las Islas Spratly, las Islas Paracelso, y las islas que los chinos llaman Diaoyu y los japoneses llaman Senkaku. ¿Sí? Entonces también se presenta esta situación. Hace algunas semanas se presentó una crisis precisamente con relación a Taiwán, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, va a Taiwán y se encuentra con la presidenta de Taiwán. Viene una cuestión importante. China siempre ha mantenido que Taiwán es parte inalienable del territorio, de la soberanía de la República Popular de China, y de hecho, un punto importante a tomar en cuenta es que quien tiene una relación diplomática con China no puede tener una relación diplomática con Taiwán, porque entonces está reconociendo al otro gobierno, o que Taiwán simplemente es un estado independiente. Eso es algo que también se debe considerar. Y en el caso de China, el reclamo que le hace Nancy Pelosi es precisamente que está dando algún tipo de reconocimiento oficial, de alguna manera u otra, a que Taiwán pueda estar peleando plenamente por su independencia, diplomáticamente hablando, claro, ¿sí? Esto es un punto que hay que considerar. Estados Unidos mismo, sobre todo en algún momento con el gobierno de Bill Clinton, señaló que es muy claro que para Estados Unidos existe una política de los tres no hacia Taiwán, ¿sí? No a la independencia de Taiwán, no a la existencia de dos Chinas o de una China y un Taiwán, y no a la membresía de Taiwán a cualquier organismo que precise la condición de Estado, ¿sí? Entonces, esos tres no son fundamentales también en la relación que tiene Estados Unidos con China. Esta situación se vino también con un reclamo muy fuerte por parte de China, que incluso se tuvo temor, así como ahora se tiene temor de la guerra entre Ucrania y Rusia, por lo que viene las cuestiones del trigo, del maíz, de los abonos. Bueno, con el caso de Taiwán también llegó a un punto de estupor, porque tiene una compañía que es TSMC, que es la potencia mundial de los semiconductores y produce el 50% de los suministros a nivel mundial, y esos semiconductores, el 90% a nivel mundial son los que producen los chips de alta tecnología en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que imaginar esta situación. Si China tiene un gran problema con Taiwán, parte de la economía se podría ver bastante afectada durante algunos meses por esta situación. Entonces, tratan de evitar este punto. Estados Unidos está tratando de no depender de esta gran compañía taiwanesa, del poder que tiene Taiwán para producir estos chips, ¿sí? Pero trata de hacer otro tipo de dinámicas. Como punto final, hay que señalar que Estados Unidos trata de contrarrestar también el crecimiento de China en Asia del Este, de contrarrestar la asociación sino-rusa que va de Asia Central, pero que se puede desplazar a Asia del Este prácticamente a través de lo que es denominado el Quad, desde un foro, digamos, que se viene manejando desde 2007 entre Estados Unidos, Australia, Japón e India, y que se refiere al diálogo de seguridad cuadrilateral. Sí, la idea fundamental es crear
una especie de templete de equilibrio frente a la ambición que ellos denominan la ambición de China, la República Popular de China, en aguas del mar de China Meridional, o de cerca incluso también de algunas pequeñas naciones de Oceanía. Y están preocupados precisamente por la dependencia económica que pueden tener algunas pequeñas naciones de Oceanía en su relación, en sus créditos constantes que piden a la República Popular de China, ¿sí? En términos generales, se puede decir que se despliega la dinámica, por un lado, de China y Rusia, y por otro lado, de Estados Unidos con algunos de sus aliados en esta zona, de diferente manera. Los resultados respecto al soft power, respecto al soft balancing, mejor dicho, pueden ser los siguientes. Existe una cooperación y vigilancia de China y Rusia a través de la Organización del Pacto de Shanghái, a través de una dinámica constante de cooperación entre la Unión Euroasiática, que le sirve al proyecto del Belt and Road Initiative de China. En ese sentido, contrarrestan a Estados Unidos. Desde el punto de vista del poder duro, estaríamos hablando que existen presiones rusas, por ejemplo, a países de Asia Central, o han existido presiones rusas a países de Asia Central, para que, por ejemplo, Estados Unidos se saliera o quitara sus bases militares, como lo hizo en Uzbekistán en 2005, después de del posicionamiento que tuvo tras el 11 de septiembre de 2001, en su ataque, obviamente, a Afganistán, al gobierno talibán de Afganistán. Y también, obviamente, Rusia presionó económicamente y ofreció, no nada más presión, sino también ofreció préstamos, créditos al gobierno de Kirguistán para que las tropas estadounidenses que tenían una base en ese país centroasiático también pudieran salir. A final de cuentas, Rusia sigue teniendo una influencia poderosa con los países de Asia Central, con Bielorrusia y con algunos países del Cáucaso. Y eso también es aprovechado con China, que también ha entrado con una gran influencia económica en estos países de Asia Central. A final de cuentas, en ese sentido también podemos ver que, por su parte, Estados Unidos está en una ambivalencia. Por un lado, tiene que entender, sí, debe de seguir manteniendo, desde cierto punto de vista, obviamente, el respeto al entendimiento, a la idea de una sola China, ¿sí? Es decir, Taiwán es parte integral de la República Popular de China. Desde el punto de vista económico, no se puede dejar de lado que posiblemente China y Estados Unidos vuelvan a ser los mayores socios económicos el uno del otro, como lo fueron hace ya algunos años, ¿sí? Mientras que en el caso de Rusia, que es un caso que se está cosiendo aparte, hay una situación sumamente interesante. Con Rusia, por la cuestión de Ucrania, han incrementado las tensiones entre Estados Unidos y Rusia en la parte europea en términos generales. Sin embargo, Rusia cada vez más se ha acercado a China desde el punto de vista económico, y tiene un contrato firmado desde 2014 respecto a la venta de gas, un contrato que va por 30 años a la venta de gas por cerca de 400,000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que no se puede también dejar de lado. Rusia intenta retomar su posición, la posición que perdió con la desintegración soviética. No le ha alcanzado para eso, lo vemos con la guerra en Ucrania, no ha tenido el éxito que pretendían. Sin embargo, o mejor dicho, perdón, por ese motivo cada vez precisa más del apoyo de la República Popular de China. Y a su vez China se va cimentando, y de una manera muy tranquila, muy paulatina, se está posicionando y va ganando cada vez más terreno en la competencia económica, e incluso empieza a competir ya políticamente con Estados Unidos en ciertos ámbitos, a pesar incluso de que Estados Unidos intenta contrarrestar a la República Popular de China a través de diversas dinámicas de índole económica, de índole diplomática y también de índole militar, con sus alianzas militares, el ANZUS, con la alianza con Japón, y ahora con la promoción, obviamente, de este cuadrilátero de seguridad con India, con Australia y con Japón. Muchas gracias por la atención. Gracias, gracias, José. Tenemos algunos comentarios. Richard Edwin Cama Castillo nos comenta: buenas tardes, saludos desde Perú. También Edith Incin nos comenta: saludos a los panelistas, especialmente a Rubén Casillas, gran especialista sobre este tema. Y también a Masacihuatl Athletic
Nos comenta saludos al Pacto de Varsovia Team, son los mejores. Muchas gracias por sus comentarios y bueno, a continuación sigue Miguel Alejandro Ijar Chiapa con el tema Quad y AUKUS como estrategias de contención a China. Les recordamos que el tiempo de la charla es de 15 minutos y trataremos de no interrumpir a los panelistas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Agradezco mucho la invitación del grupo de estudios sobre Eurasia a este interesante panel, en especial al doctor Rubén Casillas. Es un enorme placer compartir este espacio de discusión con dos grandes colegas y amigos expertos en estos temas. Es un gusto compartir con el doctor José Bravo y con el doctor Rubén Casillas. El tema que yo voy a hablar ahora es desde la otra perspectiva, digamos, a la que ha presentado el doctor Bravo, que tiene que ver más con la posición estadounidense y la de sus aliados y de los grupos, estos minilaterales que se han construido justamente para ir balanceando el poder de China en la región. China se ha convertido, sin duda alguna, en la gran potencia en ascenso que empieza a cuestionar muchas de las normas y las instituciones del orden liberal construido por Estados Unidos y sus aliados en la posguerra. Un orden liberal que, como ya lo mencionaba el doctor Bravo, se ha basado en la hegemonía estadounidense ganada después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin ya de los últimos resquicios de la Pax Británica, y que pues en los últimos años se enfrenta a bastantes retos. Un orden liberal que se ha visto golpeado por cuestionamientos a sus instituciones, especialmente después de la crisis económica de 2008, y también justamente por varias potencias no occidentales, como China y Rusia, que han cuestionado muchas de las reglas, muchas de las normas, de las instituciones y valores que abandera este orden liberal, especialmente a través de Estados Unidos y sus aliados. Dado que China se ha convertido en esta amenaza a este orden basado en reglas en la región de Asia-Pacífico o del Indo-Pacífico o del Indo-Asia-Pacífico, que era un concepto que justamente utilizaba mucho el doctor Ulises Granados, a quien rinde homenaje esta serie de seminarios. Esta idea se ha ido transformando. Con estos cambios en el equilibrio del poder, ahora hablamos de una región que está en pugna y una concepción de la región que está en pugna. Dice el famoso teórico de las relaciones internacionales, Peter Katzenstein, que las regiones son nada más y nada menos que construcciones sociales que son generadas a través de la política. Y entonces estos cambios políticos, estos cambios en el equilibrio del poder, eminentemente materiales, se han traducido también a cambios en la cuestión social, a cambios en el entendimiento que tenemos de la región, de la idea que tenemos de la región en la mente, no solamente de los académicos, sino también de los diplomáticos, de los tomadores de decisiones, de aquellos que formulan la política. Y entonces, a raíz de estos cambios que se han ido gestando con los primeros años del siglo XXI, se ha empezado a hablar del Indo-Pacífico. ¿Y qué es el Indo-Pacífico? Pues la idea de la confluencia de estos dos océanos como dos complejos de seguridad que se han unido en la forma de un supercomplejo. Ya decían Ole Weber y Barry Busan en su teoría de los complejos de seguridad regional que justamente el sur de Asia y el este de Asia tenían una confluencia muy importante, y esto lo decían en el año del 2003, y pues bueno, unos años más tarde ya los propios tomadores de decisiones se daban cuenta de esta confluencia. Fue en el año del 2005 la primera vez que aparece en un artículo académico el concepto del Indo-Pacífico, y en el 2007 un capitán de la Armada India también
comienza a hablar de este concepto y lo define ya con todas sus letras. Y a los pocos meses, el ahora finado primer ministro en aquel entonces del Japón, Shinzo Abe, en un discurso que da en el Parlamento indio, insiste en la necesidad de entender esta confluencia de los dos mares y de esta necesidad que tenían Japón e India, junto con las otras dos grandes democracias de la región, Estados Unidos y Australia, de asegurar que en estos mares se mantuviera un orden en el que pudiera existir un libre flujo de ideas, de mercancías, de bienes, de servicios, de personas. Entonces, a raíz de esto se va generando la idea del Indo-Pacífico. Japón se convierte, y quizás Shinzo Abe se convierte en el principal arquitecto en términos de la política de lo que conocemos como el Indo-Pacífico, pero también Australia comienza a abanderar el concepto, Estados Unidos, la India, y pronto en el 2007 también se genera la primera versión del diálogo cuadrilateral de seguridad. Empieza a haber esta confluencia de intereses entre el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, el primer ministro japonés Shinzo Abe, y por supuesto también los gobiernos de India y de Australia. Pero luego hay cambios. Shinzo Abe renuncia. En el caso de Australia llega el gobierno, después de muchos años de un gobierno liberal de John Howard, llegan los laboristas con Kevin Rudd, que había sido en sus años de estudiante de relaciones internacionales, un estudioso de China, es justamente muy fluido en el mandarín y había sido embajador de Australia en Beijing. También hay cambios, empieza también ya el final del segundo mandato de George Bush en Estados Unidos, y con todos estos cambios se va perdiendo un poco el interés en esta idea del Quad, y finalmente se le da el último golpe a esta versión, cuando Australia, para no hacer enojar a su principal socio comercial, China, anuncia el entonces ministro de Exteriores en una reunión con su homólogo en Beijing, que Australia no va a ser partícipe de iniciativas que puedan parecer que van en contra de China, porque desde que se forma el Quad, Beijing manda notas diplomáticas a India, Japón, Australia y Estados Unidos diciendo que cuál era la intención. Con este anuncio de su salida del Quad de Australia, en el 2008 el Quad termina por desbandarse, y no será sino hasta prácticamente 10 años después, en 2017, que el Quad renace. En este inter, por supuesto, la idea del Indo-Pacífico va tomando fuerza, se va integrando incluso en los libros blancos de defensa y de política exterior de varios de estos países, principalmente de Australia, de Japón. Japón empieza a desarrollar la idea del Indo-Pacífico libre y abierto. Después llega Narendra Modi al gobierno en la India y también empieza a tomar con más seriedad la idea del Indo-Pacífico. Y en Estados Unidos, pues también, obviamente con Barack Obama y su política del pivote asiático, hay más interés por la región, lo cual continúa también sorprendentemente con Donald Trump, a pesar de que Donald Trump busca prácticamente destruir el legado de Barack Obama y salirse de muchos de los acuerdos firmados por Barack Obama. Trump sí continúa con este foco en el Pacífico, en Asia y el Pacífico, y también comienza a utilizar el término del Indo-Pacífico. Entonces ya no nada más era la discusión de los académicos sobre el Indo-Pacífico, sino que los tomadores de decisiones a esos niveles, al nivel no nada más de los ministros de Exteriores o de Defensa, sino de los líderes, los jefes de gobierno y Estado, empieza también a tomar fuerza, y es entonces que en el 2017, en el marco de una de las cumbres del este asiático y de la cumbre de ASEAN, renace esta iniciativa justamente el 12 de noviembre del 2017
con Malcolm Turnbull, un gobierno ahora liberal de nuevo en Australia, Narendra Modi como primer ministro de India, Shinzo Abe nuevamente como primer ministro de Japón y Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Entonces, esta segunda versión del Quad, este Quad 2.0, toma nuevamente fuerza, comienza a haber reuniones ministeriales y bueno, ahora ya con la llegada de Joe Biden, que también continúa con este enfoque en el Indo-Pacífico, al grado que tiene un enviado especial para el Indo-Pacífico, el embajador Kurt Campbell, en su gabinete. Es un oficial con rango de gabinete. Imagínense la importancia que le está dando Biden a su enfoque al Indo-Pacífico, que las reuniones del diálogo cuadrilateral de seguridad se elevan ya no al rango ministerial, sino al rango de jefes de gobierno y Estado. Porque, bueno, pues en el caso de India, Australia y Japón, estamos hablando de jefes de gobierno, 3 primeros ministros. En Japón, el jefe de Estado es el emperador, en la India, la presidenta, y en Australia, el ahora rey Carlos III de Australia. En Estados Unidos, el presidente sí, como jefe de Estado. Entonces, llegan al más alto nivel ya las reuniones. Primero hay una reunión virtual en el 2021, del Quad, y después esta reunión también en 2021 se vuelve presencial. Entonces ya estamos hablando de un grado de cooperación importante. Desde la primera versión del Quad, algo que hay que destacar es que ya habían existido ejercicios navales conjuntos, porque hay una centralidad en la cuestión naval por los 2 océanos, el Índico y el Pacífico, y una cooperación cercana. A lo largo de estos años también, de manera trilateral, existían foros de discusión y diálogo, por ejemplo, entre India, Japón y Australia, o entre Japón, Australia y Estados Unidos, y también de manera bilateral se empezaron a firmar acuerdos de asociación estratégica, acuerdos de cooperación en materia de defensa y seguridad, y entonces pues esto fue fortaleciendo estas redes. Para sumarse a todo esto, en el 2021, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia firman el AUKUS, un acuerdo en materia militar que es para cooperación, que va más allá de la inteligencia, que ya es un acuerdo que se tiene desde después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Reino Unido, que después se suman Canadá, Australia y Nueva Zelanda para formar lo que conocemos como los 5 ojos. Pero aquí va más allá de compartir inteligencia, aquí es compartir tecnología militar, hay cooperación en términos de inteligencia artificial, de tecnologías, de capacidades navales. Entonces, y por supuesto, con esto también Australia canceló un acuerdo que había logrado en 2016 para renovar su flota de submarinos con Francia, y ahora va a tener submarinos de propulsión nuclear proporcionados por Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, todo esto se suma a esta idea de mantener un orden libre y abierto en el Indo-Pacífico, un orden basado en reglas, donde prácticamente estamos hablando que se busca la preservación del orden liberal estadounidense en la región. Ahora, esto no nada más es una idea de los 4 miembros del Quad, que además de todo, Japón e India recibieron con mucha alegría la noticia del AUKUS y la celebraron. Es una idea que también otros países como ASEAN y Nueva Zelanda también han abrazado. Nueva Zelanda también abrazó ya la idea del Indo-Pacífico, ASEAN también ya sacó su visión sobre el Indo-Pacífico. Entonces, muchos de los países han abrazado esta idea de un orden liberal, un orden basado en reglas, donde Estados Unidos y sus aliados se mantienen al frente como una forma de generar este contrapeso a China. ¿Por qué? Porque no solamente son Estados Unidos y sus aliados los que temen a China, sino también los otros países de la región, porque si bien existe esta ambivalencia de una relación comercial muy productiva y muy cercana entre todos los países de la región y China, en términos de seguridad hay temor. ¿Por qué? Porque muchos de estos países tienen disputas históricas de carácter territorial con China. Filipinas, Brunei, Vietnam, India, Japón
tienen disputas territoriales. Si a esto le sumamos también la cuestión del estrecho de Taiwán, la propia cuestión de Taiwán, pues esto se vuelve más problemático. Y pues esto, con esta brecha que se ha ensanchado entre Rusia y China por un lado y Occidente por el otro, pues se suma una dinámica geopolítica todavía más adversa para la relación sino-estadounidense y estas implicaciones para el orden en la región. Entonces, el Quad y el AUKUS han surgido como estas principales iniciativas, bandera del Indo-Pacífico, para preservar el orden liberal liderado por Estados Unidos. Ahora, un comentario final. A pesar de que vemos que justamente el Quad y el AUKUS se suman a los otros tratados de seguridad que, por ejemplo, tiene Estados Unidos con Japón, con Corea del Sur, con Australia y Nueva Zelanda, e incluso otros acuerdos, no al nivel de tratado de seguridad, pero sí acuerdos de cooperación, por ejemplo, con Vietnam, con Indonesia y otros países. Hay que aquí tomar en cuenta que India juega un papel muy peculiar porque, como decía el doctor Bravo, juega a dos bandas. Porque si bien India tiene disputas con China y tensiones muy importantes con China, en el caso de Rusia, es su principal proveedor de armamento, lo cual también ha generado algunas preguntas y cuestionamientos a cuál es el rol de la India entonces en este marco de los minilaterales y de estas alianzas que buscan hacer contrapeso a China y por consiguiente también a Rusia, porque digamos que actúan como una asociación estratégica, como un eje. Entonces, India pareciera estar jugando efectivamente en dos bandas y aprovechar lo que le conviene de un lado y del otro, pero en términos generales, en términos de su política de seguridad y su política exterior, sí hay un fuerte compromiso con el Quad, hay un fuerte compromiso con Estados Unidos y sus aliados. Lo vemos simplemente en esta cooperación bilateral con Japón por un lado y con Australia por el otro, y también los acercamientos cada vez mayores con Estados Unidos. Lo vimos simplemente con Modi y Trump, continúa también ahora durante la presidencia de Biden. Entonces se empieza a generar una dinámica interesante, y es que al final de cuentas India también está aprovechando el hecho de que el resto de los países de la región lo ven como el ideal contrapeso frente a China. Es un país que va a rebasar en población a China muy probablemente en 2 años, según las estimaciones. Es muy probable que la economía de la India, que ya es la quinta del mundo, vaya cada vez más, vaya creciendo cada vez más y vaya superando a los otros, incluido a Japón, y que incluso en algún punto pueda superar a Estados Unidos y a China. Entonces, en las próximas décadas. Así que se ve a India como este competidor natural frente a China, y es, dado la cuestión ideológica de la idea del Indo-Pacífico libre y abierto, este orden basado en reglas, este orden liberal, como India es una democracia, que le podremos poner los adjetivos que queramos a esa democracia, especialmente ahora con Narendra Modi, pero al final de cuentas es una democracia y hay esta convergencia con los otros países. Se le ve como este país que puede tomar la batuta de Estados Unidos en el orden regional en algún momento y evitar un orden donde China consiga la hegemonía no solo regional, sino incluso global, que es el principal temor para los países en la región. Entonces, hay esta presión para que India tome este rol de liderazgo. Veremos en los próximos años cómo responde a ello y cómo se va desarrollando el Quad, el AUKUS y estos otros unilaterales como una opción para balancear el poder chino y garantizar la permanencia de un orden basado en reglas en el Indo-Pacífico. Muchas gracias, Miguel. Bueno, por último, continuamos con Rubén Casillas de la Torre. El tema es la seguridad de Japón en un Indo-Pacífico cambiante. Adelante. Muchísimas gracias, Sandra. Agradezco mucho a quienes nos están acompañando, sobre todo a los colegas del Grupo de Estudios sobre Eurasia por seguir impulsando esta iniciativa del seminario en honor a Ulises Granados. Agradezco muchísimo el compartir este espacio con grandes
colegas, el doctor José Jesús Bravo Vergara, el maestro Miguel Híjar Chiapa, siempre un honor compartir estos espacios. Y creo que mi primer planteamiento es una pregunta, pues ahora qué digo yo con todo lo que ya han compartido. Entonces, más bien espero que lo que pueda decir a partir de ahora quizá abone un poquito más a lo que ya se ha mencionado. Y lo voy a abordar desde la perspectiva en particular del caso de Japón, pero buscando reflexionar un poco también en la manera en que ha evolucionado la región, ya lo ha comentado Miguel Híjar, con respecto a la evolución de la región como complejo de seguridad, esta idea que manejaban Ole Weber y Barry Busan, que desde el 2003 ya planteaban estos acercamientos en términos de estrategias de seguridad en la región, donde paulatinamente comienzan a generarse preocupaciones en torno a temas compartidos, tanto de situación de paz y seguridad en la región como de desarrollo económico, que en parte de eso lo que vimos es final de los 80s, principios de los 90s, el surgimiento de APEC, dinámicas de acercamiento regional, mayor relación entre noreste y sureste asiático. Así que ahí lo plantean ellos como una primer fusión de complejos de seguridad formando el este de Asia. Y los acercamientos que comienza a tener la India con la Look East Policy de 1991. Entonces ahí comenzamos a ver como esta génesis de una idea de complejo de seguridad que se busca agrandar, lo que ellos ya intuían como un supercomplejo de seguridad, que en términos también de como lo va planteando Rory Metcalf, son sistemas estratégicos, si estas dinámicas de seguridad, de temas y preocupaciones compartidas que se van generando en la región, y que vamos a ver cómo paulatinamente comienza a integrarse en este discurso del Indo-Pacífico. Ahorita lo subrayo como discurso del Indo-Pacífico, no lo menciono todavía como región, para que podamos después reflexionarlo a la luz del concepto del doctor Ulises Granados sobre el Indo-Asia-Pacífico, ¿sí? Donde todavía no lo integraba completamente, sino que parecía más como regiones articuladas, no completamente integradas, que eso me gustaría que lo reflexionáramos un poquito más adelante. Lo que quisiera yo subrayar en este momento es, sí, se va dando esta dinámica de mayor integración entre diversos actores. Yo creo que los puntos claves son, sobre todo del 2017, que vuelve a cuajar la idea del Quad, planteada en 2007, que por diversos motivos ya planteados en buena medida por Miguel, no se dio. Un caso, pues Australia, con el gobierno en ese momento gira una postura más pro-China, se aleja del esquema del Quad en 2007. Shinzo Abe, por cuestiones de salud, deja el gobierno y comienza a haber una turbulencia política en Japón, donde prácticamente cada año cambian de primer ministro. En el caso de la India, se le recrimina en su momento si no era una violación a su postura de neutralidad. Entonces el Parlamento también da un poco de marcha atrás a esta propuesta, que termina naufragando, que es retomada más adelante con ciertas simpatías, particularmente el regreso de Shinzo Abe al poder en Japón, la llegada de Narendra Modi, la idea del Act East Policy. Ya nomás no hay que mirar al este, hay que actuar y integrarnos más con el resto de la región, sobre todo mirando hacia Pacífico. Y con el antecedente de la política estadounidense del pivote asiático, ¿sí? Una mayor atención hacia el auge que está teniendo China a partir de su integración a la OMC en el 2001, crecimiento económico, que posteriormente también demuestra un crecimiento militar y un desarrollo estratégico importante, que lo vemos, por ejemplo, en el marco de la crisis del 2008, cuando al año siguiente se presenta la línea de 9 puntos, ¿no? Donde reclama los territorios del Mar del Sur de China para sí, y que comienza a percibirse más como una potencia que está emergiendo, que comienza a tener intereses incluso contrastantes con otros países de la región y con otras potencias que están proyectando esos intereses, y que se hace más patente esta competencia que se está generando, particularmente en el sureste asiático, ¿no? Como un articulador, como una bisagra, donde coinciden estos intereses. Recordemos en este punto que la competencia en el Indo-Pacífico, dentro de este discurso, es sobre todo marítima, tiene que ver con el acceso a este paso marítimo por el sureste asiático, que es una de las zonas más importantes para el tránsito mercantil naval a nivel mundial, y para algunos países es vital, como para Japón, que más del 90% de sus energéticos cruzan por esa ruta, ¿no? Del petróleo del Medio Oriente, que llega hasta su territorio. Entonces,
Esto es parte importantísima que hay que tomar en cuenta al momento de hablar del Indo-Pacífico. Y también, por supuesto, la competencia frente a esta China que está creciendo, que se percibe cada vez más como un país que no acata las reglas del sistema internacional o del sistema regional, sino que comienza a actuar en pos de sus propios intereses. Y eso empuja cada vez más a estos países a que busquen articular dinámicas de seguridad. Para el 2017 ya cuaja esta idea del Quad, ya lo comentábamos un poquito también, y con eso, aunado a ciertas políticas de seguridad que va impulsando Japón, se va a integrar cada vez más. Tenemos en ese sentido la reinterpretación de la Constitución japonesa. Para quienes no están familiarizados con el tema, cuando Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial, la prácticamente imposición de la Constitución por parte del gobierno estadounidense a Japón, plantea en el artículo 9 que Japón, renuncia a la guerra como medio para resolver disputas internacionales y a mantener fuerzas de cielo, mar y tierra, ¿sí? Es decir, renuncia a la guerra y al ejército. Que después, al integrarse a Naciones Unidas, bajo el elemento de la legítima defensa, crea sus fuerzas de autodefensa, que son las que tiene actualmente, ¿no? El problema es que esta idea de cuál es el alcance, cuál es el espectro de qué significa la defensa de Japón y qué tanto puede o no cooperar para la defensa propia y mundial, ha sido una constante a lo largo de la historia japonesa. Sí, lo vimos en el 91, por ejemplo, en la guerra de Kuwait, donde Japón participó más que nada mandando dinero. Y fue tan criticado que incluso cuando el gobierno de Kuwait publica agradecimientos, Japón no aparece en la lista de agradecimientos. Que eso lleva después a crear la ley para que puedan participar en operaciones de mantenimiento de la paz. Entonces, en el 2014 hay una reinterpretación muy importante donde se plantea lo siguiente, a grandes rasgos. Si la seguridad de Japón depende de sus aliados, porque Japón solamente tiene derecho a su legítima defensa a través de las fuerzas de autodefensa, fortalecer a los aliados es fortalecer nuestra propia defensa. Y bajo ese argumento comienza a ampliar los esquemas de cooperación internacional con diversos aliados, sobre todo, por ejemplo, en el sureste asiático, proveyendo de barcos de vigilancia por esta cuestión del mar del sur que están competidos esos territorios frente a China. En el marco de la guerra en Ucrania comienza a mandar equipos también contra, como trajes contra como antigases, cosas por el estilo, se me fue el nombre de ese tipo de equipos, pero era tecnología militar que Japón, por sus propias leyes, por su propia constitución, no había podido compartir con otros países, que ahora lo ha ido ampliando cada vez más, y que este es un punto importante porque está replanteando un esquema de seguridad que era percibido como muy pasivo, y ahora bajo un esquema que ya se proponía como proactividad japonesa, busca tener una mayor presencia también en estos sistemas estratégicos. Sí, incluso participando en ejercicios militares con Estados Unidos, con Australia, con la India, ¿sí? Como puede ser los Talisman Saber, por ejemplo. Y en estos esquemas vemos cómo hay una mayor presencia por parte de Japón y un mayor compromiso en esta cuestión de la seguridad regional. Tanto así que comienza a evolucionar el Quad. Japón siempre ha sido uno de sus principales impulsores. Y en este esquema del 2017 se transforma de ser solamente diálogos de seguridad a grandes rasgos, llegan a tener diálogos de ministros de relaciones internacionales, bueno, ministros de exterior y de defensa, que eso le da un mayor peso al Quad. Empieza a haber una mayor coordinación a distintos niveles gubernamentales, que ya en el marco de la pandemia lo que vimos fue las reuniones ya directamente de líderes de estos países, que eso le da todavía más peso. Hablando de la pandemia, aquí quisiera hacer un paréntesis, porque pareciera que cuando todo el mundo estaba preocupado por la cuestión de la pandemia, la parte de las vacunas, y podría quizá haber un repliegue, pensando que la salud debía ser la prioridad, que sí lo fue, no vamos a decir que no, pero esto no quitó que la cuestión de la seguridad quedara relegada, ¿no? Al contrario, continuaron los discursos en torno a la evolución del Indo-Pacífico, a la relación buena o no entre China y los Estados Unidos. Se planteó esta parte de la competencia y la diplomacia de las vacunas. Entonces, más que cooperación, también encontramos diversos espacios de competencia donde continuaron estas competencias, sobre todo entre Estados Unidos y China, ¿no? Que incluso en el gobierno de Donald Trump
siguieron constantes los encontronazos, sobre todo en materia comercial. Vimos también la formación del AUKUS que ya mencionaba Miguel. Y la pregunta es, pues, ¿dónde estamos ahorita? Si lo vemos en términos de gastos militares, no hubo una baja, al contrario, continuó aumentando el gasto militar a nivel mundial, a grandes rasgos. Si lo vemos en términos de si cambió alguna dinámica, pues más bien pareciera que se recrudeció, porque incluso China comienza a salir con un discurso más agresivo, esta idea del, me corregirán si por ahí me equivoco, como el guerrero lobo, que es como un discurso que se está manejando actualmente. Y en este contexto, pareciera que caemos en esta situación un poco más tensa, vamos a ponerlo de esa manera, donde en lugar de encontrar espacios de cooperación que quizá pudieran suavizar la situación regional, pues más bien encontramos una competencia exacerbada, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí con el caso de Japón? Volviendo a este tema. Entonces, vemos esta parte de un Japón más proactivo, vemos esta parte de un Japón más dispuesto a la cooperación. ¿Y qué es lo que estamos viendo actualmente en el gobierno de Kishida? Estamos viendo algunos elementos similares a lo que venía trabajando con Shinzo Abe. Por ejemplo, la idea de llegar a un gasto militar superior al 1% del Producto Interno Bruto, que es como una línea psicológica que no se han atrevido a cruzar de manera muy abierta. Sí. Se está previendo posiblemente cruzarla en las próximas fechas, tomando en consideración que vienen cambios en diversos documentos de seguridad del gobierno japonés. Por ahí se está planteando que vienen los cambios a las estrategias de seguridad nacionales, a los lineamientos del Programa Nacional de Defensa, del Programa de Defensa de mediano plazo. Todo esto se va a dar a finales de este año, y en ese marco también se está planteando qué gastos militares va a tener que llevar a cabo Japón para cumplir los nuevos objetivos de seguridad que se van a plantear. Entonces está esta parte del presupuesto como un punto que se plantea si se va a cruzar o no. La transformación de los portahelicópteros a portaaviones, que se busca que sean también de los más grandes del mundo. La situación de la guerra de Rusia con Ucrania, donde está el marco de la amistad sin límites entre Rusia y China, y lo que esto significa, no solamente para Japón, sino para los países que han mirado hacia el Indo-Pacífico. Sí, lo estamos viendo desde Europa, ya mencionaba Miguel, tenemos esta visión del Indo-Pacífico europea, particularmente de Francia, Reino Unido, Alemania, tenemos la visión del sudeste asiático, el mismo Estados Unidos que lo plantea ya en diversos documentos de relaciones exteriores y de política de seguridad. Entonces, de alguna manera este discurso en torno al Indo-Pacífico ha tenido muchísimo eco, muchísima fuerza, y lo que vemos es una gran oposición tanto a la guerra como a las dinámicas que se están generando aquí, sobre todo estos acercamientos entre Rusia y China. Sí, por ahí el caso de la India es uno que hay que mantener un ojo muy puesto, porque ahí es donde podemos encontrar la clave del por qué quizá en lugar de Indo-Pacífico poder ser como Indo-Asia-Pacífico, ¿no? ¿Qué tan articulado, qué tan inclinado está la India a acercarse a Estados Unidos? Eso igual tenemos que ver cómo va evolucionando a largo plazo, mediano plazo, aunque lo real es que en este momento, aquí y ahora, pues tiene compromisos muy fuertes en materia de militar con Rusia, ¿no? Ya lo mencionaba por ahí Miguel, que también es histórico, viene desde la Guerra Fría y es una relación importante que se ha mantenido hasta la actualidad. Para no irme demasiado lejos con estos temas, creo que para resumir como hacia dónde está yendo Japón en materia de seguridad, cómo mira el Indo-Pacífico, primero, subrayar que es uno de los principales impulsores de esta estrategia, no solo desde el 2007 con el discurso de Shinzo Abe de la confluencia de los mares, este discurso que da ante el Parlamento en la India, sino que también busca impulsar los mismos valores, los comparte muy abiertamente, la idea de un orden basado en reglas, un Indo-Pacífico libre y abierto, elementos que son eje principal de su política en el marco del Indo-Pacífico, la idea de fortalecer alianzas con Estados Unidos y otros países de mentalidad similar, que cuando dice mentalidad similar, entiende como de un orden liberal, democrático, etcétera. La idea de promover esfuerzos que señala como realistas para erradicar las armas nucleares, que eso tiene que ver más con el perfil específico de Fumio Kishida, el primer ministro, de que él al venir de Hiroshima, pues tiene también este discurso de la paz
relacionado con los ataques de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. La idea de fortalecer a Naciones Unidas, donde Japón participa como miembro no permanente y del cual ha buscado que se reforme la ONU para poder ingresar como un miembro con mayores derechos. Y la idea de la cooperación en materia de seguridad, sobre todo en temas como fortalecimiento de cadenas de suministro, que también en alguna medida es como bajar la dependencia de China y aumentar la relación entre socios que piensen de manera similar, ¿no? Señala esta idea de peligro que representan los poderes que no acatan las reglas. China, Rusia y Corea del Norte específicamente, sobre todo Corea del Norte. Y en ese tenor, yo creo que en esos lineamientos, que por cierto fueron expuestos en el marco de los diálogos de Shangri-La, donde participó en junio, yo siento que ahí encontramos la política japonesa, la manera en que se está insertando en el Indo-Pacífico, buscaría entonces fortalecer los esquemas, fortalecer el multilateralismo de manera más proactiva, sin no esperar a que Estados Unidos ponga una pauta para seguirlo, sino que busca también ser artífice de este marco. Lo vimos también, por ejemplo, cuando sostiene el TPP, el Acuerdo Transpacífico en su momento, cuando se retira Donald Trump y por ende retira a Estados Unidos de ese esquema. No obstante, que tenemos que entonces plantearnos aquí hacia dónde va. ¿Cómo lo percibo en lo particular? Creo que como complejo de seguridad vemos cómo se están integrando diversas dinámicas regionales. Hay una atención muy fuerte en el Indo-Pacífico, una preocupación grande frente a China, frente a Rusia, el acercamiento entre estos en el marco de lo que ha acontecido a lo largo de todo este año. Inclusive podríamos preguntarnos si no se está transformando paulatinamente en una especie de cinturón de seguridad que no solamente vaya de Japón hacia la India, o sea, marcando el Indo-Pacífico como se maneja en el discurso, sino también subiendo hacia Europa en estos acercamientos que se están teniendo con la OTAN, en donde ya participó también Fumio Kishida, en estos históricos acercamientos donde están participando también otros países, otros miembros. Participó Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, el mismo Japón, en estos diálogos con la OTAN. Comparten diversos valores, comparten diversos discursos en torno al Indo-Pacífico. Entonces han habido diversos acercamientos que plantearían no una fusión de los complejos de seguridad, no es como un supercomplejo que rodee, ahora sí, todo al Heartland, vamos a ponerlo así, sino que más bien lo pensaría como una articulación de estrategias de seguridad, donde tienes el AUKUS, tienes el Quad, tienes un montón de alianzas donde participa el mismo Estados Unidos, que podría ayudar a facilitar la articulación de todas estas estrategias, ¿no? No fusionarlas, pero quizás una articulación a un nivel más amplio, que sea muy complejo, muy sofisticado, ¿sí? Pero que apuntaría, ¿no?, a que haya una mayor interacción entre los diversos esquemas de seguridad que funcionan alrededor de toda Eurasia. Eso sí creo que podríamos estarlo viendo actualmente. Preguntarnos entonces, ¿Japón tiene un mayor compromiso? Si lo tiene, fusión de complejos no lo creo, sino más bien articulación de esquemas de seguridad. Si funciona el Indo-Pacífico y el Quad contra China o son para apoyar a la región, que no es lo mismo decir contra unos que decir para apoyo de. Y aquí creo que seguimos con un poco de ambigüedad con el discurso del Indo-Pacífico, donde creo que algunos países, sobre todo en el sureste asiático, lo toman con más precaución y que no quisieran un Indo-Pacífico que se oponga a China, sino un Indo-Pacífico donde quepa China. Y creo que por ahí, hace poco lo mencionaba también, creo que el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, donde mencionaba una idea de la comunidad Indo-Pacífico de destino común, sí, donde pareciera que ya ahora, más que oponerse al discurso, se transformara este discurso, aunque parece que del gobierno chino como tal, en un sentido más amplio, no ha habido una mayor aceptación del término, sino por lo general se ve más el rechazo a la idea del Indo-Pacífico y este señalamiento de que lo hacen para contener a China directamente. Y creo que en términos generales, uno de los elementos que hay que poner mayor atención es a la India, que aquí hubiera sido muy interesante que pudiésemos contar con algún colega que trabajara temas relacionados con la India para hablar de su participación en estos esquemas del Indo-Pacífico, porque ya lo mencionaba Miguel y lo quiero retomar, es quizá el elemento
que no nos permite hablar de un Indo-Pacífico sólido como región, como una estrategia, que sí está bien articulado como estrategia, sí comparte preocupaciones frente a China en lo particular, pero, digamos, para cerrar filas totalmente, creo que eso todavía falta tiempo para que lo veamos, y en ese sentido, estaremos hablando de una región que todavía tiene ciertas dinámicas, una historia distinta a la del resto del este de Asia, y que en ese tenor influye en la manera en que se está integrando, sobre todo en esta parte de los compromisos militares con Rusia y ciertos intereses energéticos petroleros por ahí. Sí, creo que es el actor que todavía tendremos que analizar, discutir más a profundidad, porque creo que también mucho de lo que haga la India puede depender mucho de la manera en que se articulen China y Rusia con acercamientos a India o no, con el sureste asiático o no, para la salida y proyección en el Índico y por ende del futuro del Indo-Pacífico como tal. Yo lo dejaría hasta aquí. Le agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de compartir espacio con los colegas y quedamos a la espera de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Rubén. De hecho, sí, hay 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es la perspectiva futuro de la conferencia de Shanghái? Puesto que en días recientes celebraron una reunión. La segunda es, ¿se puede deducir que Quad sustituyó a BRICS o existe alguna comparativa entre sus interacciones como alianzas? La tercera pregunta es, si bien Quad está diseñado para contener a China, ¿en qué otras materias es importante su desarrollo para la cooperación, ya sea de manera económica o política, por poner ejemplos? Y la cuarta y última pregunta es, ¿China tiene algún plan de acción contra el Quad o se ha pronunciado de manera reciente al mismo? Estas 4 preguntas las realizó Massacihuatl, entonces no sé quién quiera contestar o tomar la palabra. Adelante, Miguel. Si pudiera comenzar. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre si China tiene una estrategia, pues realmente no ha hablado de manera abierta sobre ello, pero la reacción siempre ha sido con respecto a la idea del Indo-Pacífico y del Quad, como ya lo decía el doctor Casillas, de rechazo. Cuando se hizo la primera versión del Quad, mandó notas diplomáticas. La segunda versión del Quad también se volvió a quejar. Cuando empezó a surgir la idea del Indo-Pacífico y que fue tomada más en serio por los tomadores de decisiones, China, y fue de hecho Wang Yi, el ministro de Exteriores, quien dijo que la idea del Indo-Pacífico es como la espuma del mar. Va a llegar, se va a formar y pronto se va a desvanecer. Pronto se va a deshacer esa espuma y se va a ir. Y China es lo que ha dicho del Indo-Pacífico, que es una idea que se va a ir. La cuestión es que casi todos los países de la región ya han abrazado la idea, incluso aquellos que se rehusaban, como Nueva Zelanda o ASEAN, los países de ASEAN, ya han abrazado el concepto, que si bien con matices y con una diferencia clara entre las concepciones que tienen del Indo-Pacífico, Australia y Estados Unidos por un lado, Japón e India por el otro, aunque esas 4 digamos que en muchos sentidos tienen una gran convergencia, pero sí, tanto Nueva Zelanda como ASEAN, como ya lo mencionó el doctor Casillas, es un Indo-Pacífico basado en reglas, pero no un Indo-Pacífico sin China, un Indo-Pacífico donde China también quepa, pero, y lo han dicho muy claramente, en el que China siga las reglas del juego. Estamos construyendo reglas, estamos construyendo normas e instituciones y China también tiene que seguirlas. Esa es la visión que tienen ASEAN y Nueva Zelanda. Y por ejemplo, si vemos los principios tanto de ASEAN como de Nueva Zelanda sobre el Indo-Pacífico, son muy claros de respetar el derecho internacional, respetar la soberanía, respetar la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho Marítimo. O sea, son mensajes muy claros dirigidos a China. Entonces, y también ambos, tanto Nueva Zelanda como ASEAN, han hablado de una región no de competencia, sino de inclusión. Y ahí es el mensaje para Estados Unidos y sus aliados que les mandan y dice, hay que incluir a China. China tiene que estar sentada a la mesa también. Pero a ver, China, tienes que respetar las reglas. No vas a venir aquí a imponer tú las reglas tampoco. Aquí hay una cuestión de horizontalidad. Se supone que somos miembros de una sociedad internacional en la que todos tenemos
los mismos derechos porque somos estados soberanos, entonces no vengas a querer imponernos por medio de la fuerza unas reglas que nada más te van a convenir a ti. Que aquí hay que entender también a la China milenaria y pues darnos cuenta que para China pues no es algo nuevo el buscar esta posición de preponderancia en la región. Recordemos el sistema de tributo que tenía China históricamente, recordemos estas relaciones de vasallaje, incluso con algunos de los reinos antiquísimos en la región. Recordemos esta idea de China como el reino del medio, esta idea del Tingxia también, de todo bajo el cielo. Entonces, es difícil cuando la concepción de China es de centralidad, de tener este rol central, de ser el eje articulador, cuando todos los demás están diciendo, sí, China, siéntate a la mesa, pero con reglas. Y en cuanto a la cuestión de si el Quad va más allá de una mera cooperación, de un mero diálogo de seguridad, es ahí donde le ha faltado al Quad mayor fuerza, digamos que es la pata de la que cojean, la articulación de una estrategia más sólida en términos económicos, de cooperación económica. Porque si hay algo en lo que China les lleva una ventaja tremenda es en ese aspecto. Y muestra de ello es el acuerdo que firmó con las Islas Salomón hace poco y la cada vez más importante presencia china en el Pacífico Sur, que para Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, e incluso para la India, y para Japón es un área estratégica. Y el que muchos de los países de la región del Pacífico Sur estén cada vez más cercanos a China y que existan posibilidades de que China construya una base naval, que es algo que espanta a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, pero también a Japón y a la India, es problemático. Y que hay cada vez una mayor presencia en términos de construcción de infraestructura y de cooperación económica china con estos países, pues es también otro tema importante. Han habido algunas iniciativas incipientes de también darle un giro económico a la idea del Indo-Pacífico libre y abierto, sobre todo de parte de Japón, aunque también Estados Unidos también ha tratado de empezar a desarrollar una estrategia, pero todavía no hay algo en conjunto del Quad sólido. Sí está en las pláticas, en las cumbres que ha habido de los líderes se ha discutido, pero todavía no hay una estrategia consolidada, como por ejemplo, si hay una estrategia, como ya mencionó el doctor Bravo, del Belt and Road, la iniciativa de la franja y la ruta de China, de revivir la ruta de la seda y las rutas marítimas antiquísimas, que pues bueno, ya tiene bastante rato llevándose a una materialización. Entonces, la única iniciativa más sólida que ha existido fue para la electrificación de Papúa Nueva Guinea, donde hay capital compartido de Japón, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Pero la India no está participando ahí, entonces falta ese elemento del Quad. Están los otros, más Nueva Zelanda, que por eso luego también a veces se habla de la idea del Quad Plus, con Nueva Zelanda, Corea del Sur como potenciales plus. Pero más allá de eso, eso es lo que le falta también, esa sustancia económica. Y bueno, no nada más, en un contexto en el que China tiene este gran peso económico, hay que entender que no nada más se puede tratar de la seguridad o de la economía. No podemos separar a la política internacional de la economía internacional. Yo quiero aprovechar para meter rápido con respecto a lo que dijiste. Perdón, Pepe, que me meta por la libre a la izquierda rebasando. Rapidísimamente, en el caso de lo de si hay un plan contra el Quad, pues realmente es como pronunciado no, pero las acciones dicen mucho. Porque, por ejemplo, en el caso del sureste asiático, la manera en que se ha acercado a países como Laos, como Camboya, son una manera en que se rompe el consenso. Sí, como en ese desastroso 2012, donde Camboya no apoyó las condenas por lo del Mar del Sur de China, no hubo, por primera vez en su historia, no hubo una declaración de consenso del grupo de ASEAN, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ha buscado como fortalecer ciertas alianzas o cierta presencia,
Es decir, no me opongo a ellos, pero en los actos prefiero que estén conmigo a que estén con Estados Unidos. Y el discurso ha sido precisamente ese, que es el discurso de la seguridad asiática tendría que estar en manos de los asiáticos. Entonces, es más o menos la manera en la que ha ido compitiendo. Digamos que pragmáticamente sí hay una competencia, sí se ve en algunos espacios. Complementando lo que mencionaba Miguel también sobre estrategias en conjunto en el Indo-Pacífico más allá de la seguridad, se han planteado varias. Por ejemplo, esta idea de la competencia económica, por ahí se buscaba en su momento que la idea del Acuerdo Transpacífico fuera en esa línea. No lo logró, sobre todo porque se queda en Asia-Pacífico en buena medida. No llega hasta el Indo-Pacífico a cubrir más la región para allá. Se habla del marco económico para la prosperidad del Indo-Pacífico que impulsó Biden en mayo y que habla de algunos nichos donde se busca cooperar, si bien, como dice Miguel, le falta sustancia. Han hablado temas como comercio justo, cadenas de producción resilientes, infraestructura, energías limpias, la idea de la descarbonización de la producción de energía, la idea de la lucha contra la corrupción, también como algunos de los rubros que buscan impulsar desde el Quad, algunos de esos trending topics en materia de cooperación más allá de la mera seguridad, como algunos puntos que quizá valdría darle seguimiento. En cuanto al, me voy a animar a tocar los 4 puntos, no, los 3, porque la verdad de la Organización de la Cooperación de Shanghái, acúsame que no estoy muy docto en el tema, preferiría cederlo aquí a los colegas especialistas. Pero del Quad y del BRICS, yo creo que no necesariamente se sustituyen, sobre todo pensando la India, que está con un piecito en el Quad, con un piecito en los BRICS. Yo lo veo de esta manera, en lo personal. Entre más foros tengas para hacer show, mejor. O sea, puedes estar en el Quad si conviene a tu seguridad y en la lucha de poder o en la competencia por el poder, pero al mismo tiempo en tu proyección en materia de cooperación, sobre todo en materia de desarrollo a nivel mundial y acercarte a países más pequeños, los BRICS hacen maravillas. ¿Sí? Y que es un foro que sigue teniendo vigencia. Voy viendo que en el día de hoy creo que salió la noticia que China ya acepta a Argentina, que se une a los BRICS también, ¿no? Entonces, pareciera que se mantiene como un foro todavía con mucho potencial en ese sentido. Interesante que sea China quien lo acepta. No lo vi como decir, el BRICS acepta a Argentina. Dice, no, China acepta a Argentina en los BRICS, que creo que eso también dice mucho, ¿no? Entonces, creo que sí, es una manera en la que, digamos, entre más foros participes, vamos a poner así, más constancias recibes, nosotros como académicos que sabemos de eso, y que creo que vale bastante la pena dar seguimiento, ¿no? Al momento de preguntarse por qué pertenece a diversos foros es, pues, ¿qué gana perteneciendo a cada uno de los foros? Y quizá diversos intereses se proyecten en diversos espacios sin contraponerse unos a otros. Yo lo vería de esa manera. Un comentario rapidísimo para no quitarle espacio a Pepe. Que ya se lo quitamos. Hay que recordar nada más que, por ejemplo, cuando era la pugna por la hegemonía entre el Imperio Británico y Alemania, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, no fue ni Alemania ni el Reino Unido los que emergen como hegemones después de las 2 guerras mundiales, sino que es Estados Unidos. Ahorita la competencia es entre China y Estados Unidos. Ya veremos si alguno de esos dos emerge victorioso o si quien sale ganona justamente es la India. Sí. Haciendo precisamente alusión a lo que mencionaste ahorita, estimado Miguel, en el libro de El choque de civilizaciones de Huntington, precisamente, hay un cuentito que él cuenta al final, digamos, política ficción, que precisamente, aunque para muchos nos parece bastante fuera de lugar, digamos, los planteamientos de Huntington, hay algo en lo que se puede identificar, pues, que tiene posibilidad, ¿no? Es precisamente que el triunfo puede ser para la India, ¿no? Precisamente en el planteamiento que hace Huntington, dice el triunfo es para la India. Y si no creemos en Huntington, de todas maneras, la realidad puede plantearse loable en cuanto a que la India pueda alcanzar una posición primigenia, ¿no? Lo vemos como algo improbable hoy en día, ¿no? Pero es la quinta potencia del mundo económicamente hablando y podemos plantear cuando menos que tiene una presencia importante.
Yo retomando precisamente los dos puntos o los puntos que señalaron mis amigos, mis compañeros, mis colegas, es precisamente desde el punto de vista de la cooperación, de la Organización para la Cooperación de Shanghái, se enfocaron mucho en el último encuentro en la situación con Ucrania, ¿sí? Están preocupados, en el caso de Rusia, es muy claro que desde el punto de vista liberal, están prácticamente violando la soberanía de Ucrania. Es una invasión a Ucrania. Hay un contexto, eso también es cierto, y desde el punto de vista de Rusia, temen obviamente la expansión de la OTAN hacia algunas repúblicas exsoviéticas. Ya hay las repúblicas bálticas, pero ahora a una república que es parte de la esencia misma de Rusia y de una visión geoestratégica y geopolítica que tiene precisamente el presidente Putin. Pero viene otra cuestión también importante, ¿sí? En la relación que tienen Rusia y China, China ha declarado abiertamente la relevancia de un mundo multipolar, no unipolar. Hay una declaración en las Olimpiadas en Sochi, precisamente, en las Olimpiadas de invierno ahora en China, precisamente lanzan una declaración conjunta a los presidentes de Rusia y de China. Unos días después empezará la invasión de Rusia a Ucrania, y China se ha mantenido en que Occidente tiene una gran responsabilidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, precisamente acusándolos de provocar, digamos, que Ucrania pueda entrar o de tentar a Ucrania de entrar a la OTAN. ¿Sí? Entonces, ese es el asunto que se maneja históricamente bajo el planteamiento de que Estados Unidos en algún momento, el presidente Bush, después de la caída del muro de Berlín, señaló que una Alemania unida debería de pertenecer a la OTAN, una Alemania reunificada, y los soviéticos ceden, pero a cambio de una promesa, y los estadounidenses le hacen la promesa de que la OTAN no ha de expandirse hacia Europa del Este. Entonces, son esos conceptos. Si tomamos en consideración también la historia china, el siglo de las humillaciones de China, podemos entender también que la percepción de China es una percepción de humillación histórica. No que no quiera respetar las reglas hasta cierto punto. Existe ese antecedente y vamos a poner también, vamos a ser concretos, lo utilizan de repente como un justificante para, obviamente, echar a andar sus proyectos de política, ¿sí? Pero es una cuestión también que pueden manejar desde el punto de vista identitario. Hay un siglo de humillaciones precisamente a manos de Japón, a manos de los países occidentales, de los británicos. Hay que recordar los tratados desiguales, toda esa serie de situaciones que los chinos vieron como injusto y que prácticamente duró hasta la Segunda Guerra Mundial, con la consolidación de la República Popular de China en octubre de 1949, entonces plantea la integridad territorial. Y la integridad territorial es recuperar aquellos territorios que consideran fueron parte, alguna ocasión, del Imperio Chino. Por eso en el 50 recuperaron, en 1950, perdón, recuperaron el Tíbet. Por eso en 1997 recuperan Hong Kong, en 1999 recuperan Macao, y por eso tienen una visión muy clara de que Taiwán es parte integral del territorio chino. Entonces, ese es el planteamiento. Si tú ves además que una potencia extracontinental como Estados Unidos fundamentalmente entra en este territorio, pues entonces China trata de justificar sus acciones, obviamente, señalando, como ya bien lo dijo el doctor Rubén, que precisamente los asuntos asiáticos tienen que arreglarlo los asiáticos. Nos puede parecer o no en el sentido de que China ha rechazado incluso el respeto al derecho internacional. La Corte Penal Internacional de Justicia hace algunos años emitió una resolución en favor de Filipinas que China desconoció. Sí, en un contencioso de las Islas Paracelso, hay que recordar esa parte. Y los filipinos después dijeron, bueno, no hay bronca, seguimos comerciando con la República Popular China porque a final de cuentas nos deja y nos reditúa en cierta medida. Entonces, China juega también ese doble espacio. Hay un punto que me gusta considerar y me voy a tomar la libertad de hacerlo porque es importante señalarlo. Estados Unidos, cuando
establece relaciones diplomáticas con China en una dinámica de equilibrio de poder frente a la Unión Soviética. Lo hizo en 1979. Le ofrece muchas cosas a China, pero también con el afán de socializarlo en el ámbito del respeto al derecho internacional, a las instituciones internacionales. Le abre el mercado estadounidense y hay inversión estadounidense en China y propicia los créditos de las instituciones internacionales a China. A cambio, efectivamente, China respeta las reglas, pero ojo con esto también. China es un poder económico creciente constantemente desde 1978, llega a un punto muy álgido, a punto de alcanzar económicamente hablando, macroeconómicamente hablando, Estados Unidos, podemos decirlo de esa manera, y ahora dice China, sí, me combino este mundo, esta Pax Americana, pero es momento de cambiar algunas reglas. Ojo, desde mi perspectiva, yo plantearía que China no pretende cambiar la estructura del orden internacional plenamente. No le interesa tomar la hegemonía, la posición hegemónica, también eso desde mi perspectiva, porque eso plantea también muchas responsabilidades que no está dispuesta a tomar China, ¿sí? Y Estados Unidos sí ha tenido esa voluntad, esa es la diferencia, las instituciones internacionales. Sin embargo, a China le interesa cambiar algunos cimientos de esta estructura, ¿sí? Que favorezcan el crecimiento. Y hay un punto que se debe también tomar en consideración. China, de lo que era en 1978 a lo que es ahora, tenemos que señalar, es el país que ha sacado a más personas de la pobreza según el propio informes del propio Banco Mundial. Se habla de 800 millones de personas sacados de la pobreza extrema, ¿sí? Y eso es algo también que merece la pena mencionarlo, ¿sí? Ha sido un objetivo político a través de una vía económica, ha tenido que lidiar con un sistema internacional cuyo orden sigue siendo dirigido de alguna manera u otra por Estados Unidos, pero que en ese momento era todavía más fuerte, ¿sí? Y se ha enriquecido en ese sistema internacional, en esa Pax Americana. Sin embargo, insisto, sin romper plenamente esa estructura, plantea reestructurar algunos cimientos que le permitan no nada más mantener ese crecimiento constante, sino intentar superarlo. No sé si en algún futuro China pretenda directamente competir en el ámbito hegemónico con Estados Unidos. Sin embargo, sí pretende mantener esa constancia en su crecimiento económico y de repente, por desgracia, eso también lo lleva a competir con Estados Unidos, que hay que tener en consideración una cosa. Estados Unidos es una potencia militar global. China pretende convertirse en una potencia global económica, de hecho ya lo es, pero no tiene la capacidad global militar que tiene Estados Unidos, ¿sí? Y eso es algo que también hay que tener en consideración. China no ha alcanzado plenamente y no tiene todavía la capacidad para competir hegemónicamente con Estados Unidos y posiblemente en este momento no le interesa cimentar ese poder económico, la continuidad de ese crecimiento y cambiar, no la estructura, cambiar ciertas reglas, ciertos aspectos normativos internacionales que le permitan fortalecer la estructura en China. ¿Sí? Gracias. Yo quisiera compartir sé que estamos sobre los tiempos, voy a hacer lo más breve posible. Vi por ahí una pregunta en las redes sobre si se considera a Shinzo Abe como fundador de alguna manera de Quad y del Indo-Pacífico, ¿no? Aquí solamente mencionar de manera muy, muy corta. Dentro del Quad, aparte de condenar el asesinato de Shinzo Abe, en su momento también se habló acerca del legado que dejó, se hablaba que fue un líder transformador del papel de Japón y también de la dinámica regional, y en ese sentido se le reconoce por su papel formativo como uno de los fundadores de los diálogos cuadrilaterales de seguridad desde el 2007. Entonces, tal cual como el fundador, para no decir como que es una estrategia per se japonesa, pero sí se le reconoce como uno de los principales impulsores de esta estrategia. Quienes sí lo han llamado como el padre del Quad, el padre del Indo-Pacífico, han sido algunos analistas, algunos periodistas. Hay uno que puso una frase que a mí me encantó, que lo ponen como The Godfather, The Quadfather, como el padrino, que creo que queda muy bien, porque no es como quien lo creó, no es el papá del Indo-Pacífico, pero sí de los que mayormente lo apadrinaron y lo impulsaron. Sí, me encantó ese término, me parece particularmente jocoso e ilustrativo
para mencionar el papel que jugó en la conformación de esta estrategia. Bueno, pues muchas gracias por sus ponencias y por compartirnos estas perspectivas tan interesantes acerca del Indo-Pacífico. Estamos, como decía Rubén, sobre los tiempos, pero queremos invitarlos, ¿no? A la siguiente mesa, que es el próximo 30 de septiembre. El tema es Rusia y la geopolítica en el conflicto de Ucrania. Los invitamos también a que sigan al grupo de estudios euroasiáticos por redes sociales como Facebook, Twitter y también está en YouTube. Incluso está grabada esta sesión y se van a grabar las siguientes, ¿no? De este segundo seminario, ¿no? Sobre la geopolítica en Asia de Ulises Granados. Por nuestra parte sería todo y les agradecemos mucho habernos sintonizado. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por Abrazos. el panel.